Os voy a mostrar mecánicamente las diferencias entre los ángulos derechos, los perfiles yuxtapuestos y los ángulos izquierdos. Simplemente voy a utilizar la terminología. El perfil yuxtapuesto es el perfil 4.1 y por lo tanto es el primer perfil que no es de ángulo derecho. Si comparáis el 4.1 con el perfil 4.6, veis inmediatamente que la línea de la personalidad es la misma, pero que no solo los diseños son diferentes, sino que los hexagramas en los que se encuentra el Sol y la Tierra son hexagramas diferentes porque el Sol-Tierra de diseño ha pasado de la sexta línea de un par de hexagramas a las primeras líneas del par de hexagramas siguientes en la rueda. Es decir, que se produce un cambio muy real y muy profundo en la naturaleza misma de lo que el perfil encarna. Es decir, que la personalidad, el Sol-Tierra y el Sol-Tierra de diseño están en hexagramas distintos y configuran una cruz diferente. Y debido a eso, la vibración que emana de esa totalidad, del perfil 4.1, es bioquímicamente distinta a lo que hemos visto aflorar del perfil 4.6. Recordar que sin embargo ambas tienen la misma personalidad, ambas tienen una personalidad de línea 4, y que hay muchos más seres humanos portadores de un perfil 4.6 que de un perfil 4.1. Pero la diferencia entre el perfil 4.6 y el perfil 4.1 es tremenda, es enorme. Porque ese inconsciente de línea 1 está funcionando a través de unos fundamentos que están enclavados en una estructura de un hexagrama totalmente distinta al par en el que se encontraban las líneas 6 del perfil 4.6. Cuando llegamos al perfil 4.1, llegamos a ese lugar entre medio, un lugar que hace de bisagra, porque este es un perfil que hace de puente entre el ángulo derecho y el ángulo izquierdo. Así que ejerce de bisagra entre los perfiles cuya geometría arrastra a un destino personal con las personas cuya geometría conlleva un karma transpersonal. Dos tipos distintos de geometría que se mantienen siempre conectados a través de este perfil único que hace de bisagra entre ambos. Y ese es el don de la yuxtaposición de este perfil, que dispone de la capacidad de interactuar por igual con cualquiera de esos dos tipos de geometría, con el ángulo derecho tanto como con el izquierdo, de tener tanto la capacidad de interactuar con la personalidad de alguien que vive inmersa en un destino personal, como de integrarse con la personalidad de alguien, cuya percepción opera a través del ángulo izquierdo, porque disponen de una de sus líneas anclada en la misma estructura del hexagrama. Quiere decir que el perfil 4.1 es verdaderamente único y que son muy pocos los seres humanos que son portadores como porcentaje de la población, muy pocos. Así que es importante ver de nuevo que cuando contemplamos perfiles cuyas líneas son armónicas entre sí, siempre que vemos estas armonías, estamos hablando de un perfil que es mucho más escaso entre la población que los perfiles de base. Así que hay muchos más 4.6 que 4.1. La geometría del perfil 4.1 es una geometría única y distinta a la de todos los demás perfiles porque es la geometría que conlleva un destino fijo y fatal. Esa es la existencia de este tipo de perfil entre nuestra especie, la que le confiere su poder a los adivinos a los que se dedican a adivinar el porvenir de los demás. Porque el perfil 4.1 tiene un camino en la vida que es tan fijo y tan recto que cualquiera
lo puede leer realmente. Porque con cada paso que dan, van concretando ese destino fatal. Pero es un destino que solamente es aplicable a ellos y que no es aplicable a nadie más. Ahora bien, hemos estado hablando de dos aspectos, así que vamos a hablar en primer lugar del aspecto de la salud. Y lo primero a reconocer acerca del perfil 4.1 en el contexto de la salud es que es un perfil que puede ejercer una influencia enorme sobre los demás, que puede ejercer una influencia enorme porque puede interactuar tanto con el ángulo derecho como con el izquierdo. Pero podéis ver también que intrínseco a la estructura, a la propia estructura de este perfil, hay dos líneas de fundamento. La línea 4, que son los fundamentos de lo transpersonal, y la línea 1, que son los fundamentos de lo personal. Y que al tratar con una personalidad de línea 4, que los problemas de la personalidad de la línea 4 consisten en su incapacidad de encontrar a alguien con quien establecer una conexión de intimidad profunda. Recordad que la línea 4 tiene siempre la capacidad de crear, de contagiar cosas a las personas con las que conectan, porque tienen una enorme habilidad social. Tienen habilidades sociales naturales en su personalidad. Y lo que es importante de reconocer acerca de esto, de esas habilidades sociales, es que frecuentemente pueden representar una limitación. Es decir, que su propia capacidad de hacer amigos frecuentemente es la que limita su habilidad para desarrollar una relación íntima que vaya más allá de la simple amistad. Y esto es algo que puede representar un verdadero dilema para ellos. Psicológicamente, la cosa más difícil para un ser de línea 4 es tener que vérselas con dos cosas. Es decir, con gente con la que ya no quieren estar y tener que estar esperando una oportunidad para pasar a otra cosa. Si seguir o no seguir ahí. Y esto es un dilema psicológico muy profundo. Es decir, que si eres un ser de línea 4, te tienes que aplicar el mantra de no abandonar a tu amante hasta que no tengas otro amante. De no abandonar tu trabajo hasta que no tengas otro trabajo. Lo que significa que cuando te das cuenta de que en realidad estás deseando abandonar a tu amante y no puedes abandonar a tu amante, con lo que tienes que tratar, que saber tratar muy bien, es con ese espacio intermedio en el que, bueno, ni estás ya del todo con tu amante, ni te has ido todavía. Y que tienes que tratar con ese espacio y tienes que esperar a que surja la oportunidad. Porque no puedes simplemente permitirte adelantarte al momento preciso en el que se presenta alguna oportunidad real y correcta para ello. Así que psicológicamente este acaba siendo un dilema profundo para la personalidad de línea 4. Es un dilema. Y acaban encontrándose en situaciones en las que se sienten muy, muy incómodos y muy enojados y no saben exactamente con quién. Al nivel del diseño, la primera línea significa que hay cosas ocultas profundamente dentro de ese cuerpo y que esas cosas que están ocultas profundamente dentro del cuerpo pueden de hecho desembocar en todo tipo de problemas. Es muy importante ver que las enfermedades de línea 1 son enfermedades que con frecuencia nunca llegan a aflorar en la superficie. Es decir, que no afloran en la superficie hasta el último momento, cuando ya es demasiado tarde. Es decir, que son cosas que se gestionan, que se van germinando muy adentro de nuestro fuero más interior. Yo, por ejemplo, soy alguien de perfil 5.1 y tengo la apariencia, por todo decirlo, de los que me ven desde el campo de proyecciones, de estar razonablemente sano
y de hecho como manifestador del ego que tiene el centro del bazo conectado a la garganta. Esa vibración de bienestar es algo que emana naturalmente a través de mi aura. Pero tengo 11 primeras líneas en mi diseño. Y que hay cosas funcionando dentro de mi sistema que en cualquier momento pueden hacer que la luz se apague y todo haga puff y yo desaparezco. Así que una de las cosas a entender acerca de la enfermedad en la línea 1 como diseño es que puede ser algo que se germina dentro a un nivel profundamente interior y que puede ser, por lo tanto, muy, muy difícil de reconocer. Es decir, el tipo de enfermedad que puede comenzar y que solamente comienza a manifestarse visiblemente 20 o 25 años más tarde, pero que ha estado ahí durante todo ese tiempo, que ha estado enterrada profundamente dentro del cuerpo. Y por supuesto que toda la cuestión acerca del comprender el proceso de la primera línea es que el proceso de la primera línea gira siempre en torno al tiempo que se requiere para construir unos fundamentos apropiados y para lograr ver algo realmente claro al final. Para el perfil 4.1, la sexualidad es difícil, porque la sexualidad significa que tienen que tener una pareja. Quiero decir, si no tuvieran que tener una pareja, entonces sería fácil. Pero necesitan tener una pareja, y por supuesto que en el momento en el que eres portador de un perfil 4.1, no hay ningún modo en el que puedas sobrevivir a una pareja que de cualquier manera que sea te quiere cambiar. No puedes, no es posible. Y por supuesto, eso puede hacer la vida en pareja muy, muy difícil. Y es el motivo de que la personalidad está siempre buscando entablar con el otro una relación de amistad primero. Buscando la manera de establecer un vínculo de amistad y de comunión en el espíritu antes de consumar la relación en el cuerpo. Porque ese vínculo de amistad establece los cimientos para darse cuenta de que estas personas que simplemente me aceptan tal y como soy, porque el 4.1, ¿veis? En el momento en el que coges al 4.1 y lo sometes a ese tipo de presión de querer cambiarlo, es el momento en el que amenazas con romperlo. Recordar que el perfil 1.4 y el 4.1, aunque son increíblemente fuertes en el sentido de resistentes, y aunque disponen de este enorme potencial para la influencia, son personas que realmente se pueden romper y venir abajo. Aunque sea mucha la fuerza y el impacto que se requiere para lograrlo, realmente ocurre. Y la realidad de los hechos es que es algo que puede estar ahí y que comienza con aquellos a los que aman. Recordar que si vas a amar a un portador de un perfil 4.1 y también del 1.4, tienes que amarlos por lo que son y punto, nada más. Independientemente de si estás de acuerdo o no con ellos y con las cosas que exteriorizan. Independientemente de si lo que exteriorizan es racional o no. Porque de otro modo simplemente no puede funcionar. Así que podéis ver que se trata de un verdadero dilema para ellos. Y este perfil representa el perfil hermafrodita en términos del lugar que ocupa en la estructura, porque no es ni esto ni aquello, ni es ángulo derecho ni izquierdo. Y al final, al vivir a través de su propio destino fijo, a menos que esté en su geometría, encontrarse con ese tipo de criaturas puede ser un viaje muy, muy solitario en esta vida, en el que para todos los demás parecen ser alguien socialmente muy integrado, pero es alguien que en su propio fuero interno sigue esa línea estrecha y muy, muy comprimida en un sentido de su propio destino fijo, y se puede sentir muy, muy solo con todo eso.
Llegamos al perfil 5.1 y en el perfil 5.1 tenemos el primer perfil transpersonal. Y entre todos ellos, este es el perfil arquetípico que encarna el proceso transpersonal. Es un arquetipo del proceso transpersonal porque, de hecho, la línea 6 nunca forma verdaderamente parte del proceso del hexagrama. Y que los perfiles de línea 6 tienen una responsabilidad distinta en términos de cómo funciona el resto del hexagrama. Y que todo hexagrama comienza con la línea 1 y va desarrollando su potencial hasta alcanzar su perfección, digamos, o la proyección de perfección en la línea 5. Ese es el proceso básico. La línea 5 es, por lo tanto, la línea de la universalización. Y esa universalización es posible porque tiene la capacidad de atraer a los demás y de capturar las proyecciones. La línea 5 atrae una proyección positiva por parte de los demás. Despierta en los demás la proyección de ser alguien que encarna algo que puede ser de valor para otro. Y como atrae este tipo de proyección de ser alguien que puede ser de valor para los demás están naturalmente abiertos a ella, de tal manera que la universalización a través de ellos simplemente se hace posible. Dicho de otro modo, que mucha gente va a estar abierta a esa posibilidad y a proyectar que la línea 5 realmente va a ser capaz de resolver sus problemas. Cuando contemplamos este perfil en el ámbito de la salud, es muy importante ver que el dilema psicológico de la línea 5, más importante de todos, es la paranoia. Dicho de otro modo, que vive en un mundo de proyecciones. Que no es solamente que las demás personas proyecten todo tipo de cosas sobre la línea 5, sino que la línea 5, la personalidad de línea 5, también devuelve sus proyecciones a los demás. Es decir, que en el momento en el que la personalidad de línea 5 piensa que la mente racional dispone de autoridad interna, ¡wow!, si toma decisiones en base a esas proyecciones, los problemas que atrae hacia su vida. Porque en ese sentido y en ese contexto son a los que peor se les da proyectar sobre los demás sus propias paranoias, proyectando su paranoia a todas horas. Y como están proyectando su paranoia a todas horas, ven todo dentro de ese campo de proyección suyo. Y eso no significa que no tenga validez. Y eso no significa que no sea racional. Y eso no significa siquiera que no sea verdadero. No solo son paranoicos acerca del modo en el que los demás les pudieran ver, sino que les preocupa muchísimo el modo en el que ellos ven todo lo demás. Y una de las cosas que llamará vuestra atención acerca de las líneas 5 es que las líneas 5 siempre van a intentar esconderse en diferentes momentos de su proceso, ocultarse de los demás, para que los demás no les puedan ver en ciertos momentos, para no tener que soportar la presión que supone afrontar el campo de proyecciones en ciertos momentos. A un nivel biológico, tener una línea 1 en el diseño, como ya veíamos con el perfil 4.1, que es algo que estos dos perfiles tienen en común, el 4.1 y el 5.1, es la posibilidad genética oculta profundamente en los fundamentos de su cuerpo, es decir, que la enfermedad puede ser algo que germina profundamente en su interior, problemas en su biología que están profundamente ocultos en su interior y que no necesariamente van a aflorar en la superficie durante mucho tiempo. El tema de la línea 5 gira en torno a la practicalidad, porque ese es el medio que hace que la universalización sea posible. Que las únicas cosas que llegan a ser realmente universales son aquellas que tienen en última instancia una función práctica. Que la verdadera universalización está basada en la practicalidad. Y cuando se trata de la sexualidad del 5.1, a pesar de mirar al 5 y ver que es de hecho la línea de la seducción,
Sí, esta es una personalidad que está ahí para seducirte. Es a lo que yo me dedico. Es lo que hago llevando el tipo de gorras que me suelo poner. Mi personalidad está aquí para seducirte, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo no está haciendo nada de eso. Y si eres un 2-5 o un 3-5, es tu cuerpo el que ejecuta el ritual de la seducción. Es tu vehículo el que seduce. Pero si tienes la quinta línea en la personalidad, entonces es tu personalidad la que desarrolla el juego de seducción. Y esa personalidad no es lo mismo que tu cuerpo. Quiero decir que aunque mi personalidad intente seduciros a todos, a un nivel físico, yo no soy necesariamente receptivo a todos vuestros cuerpos. Pero eso a mi personalidad no le importa. Lo que le importa es seduciros a todos vosotros y por supuesto que eso puede provocar todo tipo de conflictos obvios. La gente suele presumir y proyectar que la seducción es un juego físico. Ya sabéis, mi cuerpo te desea y esas cosas. Pero no es verdad, no solo eso. Si analizas cuidadosamente la sexualidad de cualquier seductor, lo que vas a ver es que las únicas relaciones que realmente funcionan para ellos son las que son absolutamente prácticas, porque si no son prácticas, entonces no funcionan. Yo nunca podría casarme con alguien a menos que fuera una cosa práctica para mí. No tiene nada que ver con el romance, no tiene nada que ver con ningún tipo de ideal, no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Es una simple cuestión muy práctica porque yo soy un hombre práctico, eso es lo que soy. El diseño humano es un cuerpo de conocimientos prácticos. Yo tengo la quinta línea en la puerta 49 y soy por lo tanto un revolucionario práctico que os trae cosas prácticas. Así que toda la cuestión a comprender acerca de la sexualidad del 5-1 es que la personalidad de línea 5 seduce, mientras que el inconsciente está diciendo que me va a tomar unos 30 años investigar si esta es o no es una relación buena para mí. La vida está llena de chistes y de ironías. La cuestión más importante de entender acerca de la universalización es que tiene que ser práctica y que por lo tanto las relaciones que vive el perfil 5-1 tienen que ser prácticas también, y que si ese sentido práctico está ahí, entonces ahí existe la posibilidad de disponer del tiempo necesario para comprender los fundamentos de cualquier relación en la que uno se encuentre, para definir también lo que no forma parte de los fundamentos. Pero es muy importante ver que ese poder de seducción opera solamente en la personalidad. Y que si tienes una historia con alguien que tiene una personalidad de línea 5, mucha gente tiene una historia de proyecciones conmigo, recordar que no es más que mi personalidad y que mi personalidad no puede hacerle el amor a nadie. El perfil 5-2. Ya he hablado antes de la naturaleza, del contagio, de la infección. Recordad que la infección es un proceso transpersonal. Pero simplemente para entender la diferencia entre el contagio de la línea 4 y el contagio de la línea 5, que la línea 4 infecta a sus amigos, mientras que la línea 5 infecta a desconocidos. Esa es la diferencia entre la exteriorización y la universalización. Es importante comprenderlo porque es una diferencia muy, muy básica entre estas dos líneas. Y esto significa también que cuando lo llevamos al nivel de la personalidad, como lo vemos aquí con el 4-1 y el 5-1, que el 4-1 es el perfil que infecta a sus amigos en el sentido de que
los contagia con su filosofía, por ejemplo, mientras que el potencial de alguien que es portador de un perfil 5.1 es transmitir su filosofía a desconocidos con cualquiera que sea el concepto o la idea o aquello que estén buscando. La diferencia es que en el momento en el que desarrollas ese tipo de conexión con un desconocido, automáticamente eres un hereje. Y en el momento en el que lo haces con amigos, simplemente eres un oportunista. Y por supuesto que como consecuencia, cuando no lo hacen correctamente, sufren también diferentes formas de castigo en la vida. Al tratar con el perfil 5.2, tenemos el mismo tipo de potencial en el ámbito de la personalidad. Es decir, que tenemos la paranoia psicológica. Tenemos la preocupación constante de que los demás no te vean apropiadamente, que los demás puedan ver algo en ti que no es apropiado y al mismo tiempo recordar la preocupación de que no ser visto apropiadamente consiste en que esa personalidad seductora, de manera ininterrumpida, está constantemente atrayendo hacia sí a todo tipo de personas, solo para descubrir que ninguna de ellas parece realmente verles, solo para descubrir que nadie llegó realmente a verles como ellos se ven, nadie de todos aquellos a los que atrajo. Dicho de otro modo, que todas esas cosas que ocurren al perfil 5.2 pueden provocar una confusión muy profundo. Así que hay en ellos esta paranoia acerca de qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que hay ahí, qué es lo que no hay ahí, qué es lo que imaginan. Y esa cuestión es algo que sigue ahí y abunda a un nivel psicológico. Pero tenemos un vehículo distinto al 5.1. Tenemos un vehículo de línea 2 aquí. Y donde quiera que tenemos la línea 2 en el perfil, quiero que entendáis algo acerca de las enfermedades. Que las enfermedades de línea 2 no es algo que la línea 2 reconoce en sí misma. Que la enfermedad es algo que otra persona tiene que reconocer en la línea 2. Recordar que la temática de la línea 2 es ser vista por los demás. Y siempre que una línea 2 está en tu diseño, es donde otras personas te ven a ti como eres al natural. Es como tener una ventana abierta a tu espíritu. Pero esto significa también, de manera más específica, que las personas que incorporan una línea 2 en su perfil raramente se dan cuenta cuando algo va mal con ellos. Ya sabéis, esa actitud de déjame en paz, déjame que me ocupe de mis asuntos, cuando en realidad alguien tiene que acercarse a ellos y decirles, oye, no tienes buen aspecto, ¿te pasa algo? Así que una de las cosas que he recomendado en mis charlas en relación a la salud y a la custodia de pacientes a través del perfil es entender que si estás tratando con niños, por ejemplo, que tienen una línea 2 en su perfil, que son niños que necesitan visitar al doctor, al médico de cabecera, con mayor frecuencia que los niños que no tienen una línea 2 en su perfil. Algo así como 4 veces al año, una vez por trimestre, que no, es decir, con una distancia entre sí lo suficientemente corta para que el doctor pueda ver la diferencia en la vibración holística, en la salud de esa criatura, entre una fase, una visita y la siguiente, para poder percatarse de cualquier cambio o transición que se pudiera producir, ya sabéis, en la dieta o lo que sea en cada caso. Pero la realidad de los hechos es que los seres de línea 2, cuando no están bien, no se dan cuenta de ello y son otros los que les tienen que ayudar a percatarse. Y toda la cuestión de tener una línea 2 en el diseño de tu perfil, ¿veis? Todo el mundo está contento de ver los problemas psicológicos del perfil 2.5 o del perfil 2.4.
porque ven la personalidad construyendo sus barreras y dicen, mira, sí, aquí está este problema psicológico. Ya veo que tienes esta actitud, que esto te da miedo. Ya veo de qué vas. Pero es algo muy distinto cuando la línea 2 opera al nivel del diseño a través del inconsciente, porque al nivel del diseño, alguien cuyo perfil es 5-2 o alguien cuyo perfil es un 6-2, necesitan disponer de otros seres humanos en su vida, lo suficientemente cercanos como para que cuando se encuentran y les vean, se den cuenta de que algo es diferente y les pregunten, ¿estás bien? Porque desde fuera otros pueden ver que algo ha cambiado. Ahora bien, recordad que no tiene por qué tratarse de un cambio a un nivel fisiológico, que puede ser un cambio en su vibración, lo que sea en cada caso. Pero que es importante entender que esas personas que son portadores de una línea 2 en el diseño de su perfil, particularmente en el diseño, que la enfermedad no es algo que reconocen en sí mismos con facilidad y que por lo tanto necesitan que sean otros los que les señalan hacia ello. Y por supuesto tienen que ser otros, obviamente, en los que ellos puedan depositar confianza. Recordar el dilema del 2-5 visto ahora, aquí en el 5-2. Aquí tenemos la personalidad desarrollando un juego profundamente seductor. Pero tenemos un vehículo que está diciendo, oye, que yo no quiero que nadie se acerque lo suficiente como para atravesar mis barreras. Así que esta es gente que acaba teniendo una experiencia muy, muy confusa de sí mismos en el modo en el que su sexualidad parece funcionar, porque son seductores y sin embargo al mismo tiempo construyen todo tipo de barreras para no tener que interactuar en la intimidad con todo aquello que seducen. ¡Wow! Porque no quieren simplemente tener intimidad con cualquiera, porque recordad, lo que más le gustaría a la línea 2 es que la dejaran en paz, porque no quiere correr el riesgo de descubrir que hubiera en ella nada equivocado, que no quiere saber nada del mismo modo que el perfil de línea 2 no quiere ir al médico aun que se sienta bien y no haya ningún síntoma por el que alarmarse. Ya sabes, una visita regular. No quiero ir, me siento bien. No quiero ir y correr el riesgo de descubrir que a lo mejor hay algo que no está bien y yo no me estoy dando cuenta. No quiero darme cuenta de que no me estoy dando cuenta. Y por supuesto, es lo mismo en función de una relación. La personalidad de línea 5 seduce y el diseño, el inconsciente de línea 2, dice que no quiere descubrir que pudiera haber algo equivocado aquí. Que no quiero pasar a través de todo ese calvario, que quiero que las cosas sean simplemente perfectas aquí y ahora y que todo va a encajar así. Cerramos la puerta y entonces nos podemos olvidar de todo. Ya nada nos va a poder molestar. Recordad algo acerca del perfil 5-2, que el perfil 5-2 tiene por fuerza que motivarse a sí mismo, que tiene que seducirse a sí mismo, a echar abajo sus propias barreras, que tiene que llevarse a sí mismo a ver si quiere realmente tratar con otra persona, que tiene que seducirse a sí mismo para estar dispuesto a entrar y a entablar una relación con otro. Esta sería una relación realmente buena para mí. Esto podría ser algo realmente divertido para mí. Quizás yo debería realmente hacer esto. Esto es una gran idea. La personalidad intentando seducir a su propio cuerpo. Venga, hombre, vamos, y todo va a ir bien, ya verás. Verás cómo somos capaces de hacerlo. Verás cómo después te va a encantar. Todo va a ir bien. Pero no es fácil. Porque tienen que tratar siempre también con el campo de proyecciones que vibra en torno a ellos y en torno a todos esos dilemas que albergan y que procesan en su fuero interior.